Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos a martes 3 de abril con la lección número 1, cuyo título es Guerra en el cielo y en la tierra. Por más que este conflicto se haya desarrollado en el cielo, tal como lo registra el libro de Apocalipsis 14, capítulo 12, versículos 7 al 9, así como en el libro de Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, del versículo 12 en adelante, este conflicto, aunque tuvo sus orígenes en el cielo, también se libra aquí en la tierra. De hecho, toda la historia bíblica, desde la caída de Adán hasta los acontecimientos finales que conducirán hasta la segunda venida de Cristo, y en muchos sentidos es la exposición bíblica de este gran conflicto, cómo se desarrollará también aquí en la tierra. No se trata realmente de un duelo de dioses, se trata de una criatura que se rebeló contra su creador, deseando querer obtener su trono, deseando querer ser como Dios mismo y pidiendo también que a Él se le rinda honra, gloria y adoración sobre todas las cosas. Y esta rebelión es atacando también no solamente a Cristo, sino a la creación, a su iglesia. Todos aquellos que deseen seguir a Jesús tendrán que ver y estar presente también en este gran conflicto. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, después de la caída de Adán y de Eva, estando aún la serpiente presente, Dios expresó su primer fórmula profética que conduciría hasta la venida de Cristo, y la sentencia que le fue dada a la serpiente fue: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, hablando de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le buscarás y le herirás en el calcañar. Dios estaba sentenciando directamente a Satanás que tarde o temprano iba a venir la simiente de la mujer. Recordemos que mujer representa una iglesia. Entonces significa que esta iglesia iba a traer una simiente, pero que también la serpiente, que es Satanás, vendría también otra simiente. Así que aquí estamos viendo que hay dos grupos ya en juegos. Ahora ya no solamente está Satanás, sino que está la simiente de él, que buscará pleito contra la simiente de la iglesia. En otras palabras, cuando Dios dice tú le herirás en el calcañar, significa que donde quiera que la iglesia se presente, Satanás se tendría que molestar y perseguirla. Y esto fue una promesa dada en el Edén. Y allá en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 16, después de que Satanás escuchó estas palabras y esta sentencia, Dios le dice también a Abraham que por 400 años iba a estar su generación y su descendencia en Egipto, en toda esa tierra prometida, pero por 400 años iba a ser prisionera. O sea que estaba hablando del pueblo de Israel, y nosotros conocemos bien la historia de José. Cuando José llegó a ser el segundo del faraón, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que el pueblo de Dios se multiplicó grandemente, y Dios había dicho a través de Abraham que el pueblo de Israel estaría 400 años ahí, pero que después de los 400 años el pueblo saldría victorioso. Y cuando nosotros vamos más allá, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, Dios llama a Moisés y le dice que el pueblo, su pueblo, clamó por la liberación, ya que si nosotros leemos el libro de Éxodo, encontramos que el pueblo fue completamente oprimido. Y ahí fue cuando entró en juego el llamado de Moisés. Si nosotros leemos la Biblia claramente en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 16 al 18, Satanás creía que ese hijo de la promesa era precisamente la simiente de la mujer, y pensó que era Moisés quien vendría a aplastarle la cabeza, puesto que en esos tiempos ya se hablaba de un libertador,
Recordemos que Éxodo 3:7 dice que el pueblo comenzó a clamar a Dios y que Dios escuchó la voz de su pueblo. Así que Satanás, estando pendiente también de esos acontecimientos, el libro de Éxodo capítulo 1, verso 16 al 18, Satanás utilizó a Faraón para mandar a matar a Moisés. Y mataron muchos niños. Satanás tenía la esperanza de que ahí muriera también el libertador, aquel que vendría a aplastarle la cabeza. Sin embargo, nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor y encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 37, que el pueblo de Israel salió aproximadamente un promedio de 600,000 personas. Y en el capítulo 16, verso 40, también vemos que el pueblo de Israel, tal como les fue prometido a Abraham, estuvo 400 años, aunque ahí se refiere 430 años, considerando también que Moisés tenía 40 años cuando él salió del pueblo de Egipto junto con el pueblo de Israel. Qué chasco tan grande se pudo haber llevado Satanás al darse cuenta que Moisés no era el Mesías, no era el que le tenía que venir a aplastar la cabeza. Así que pasaron muchos y muchos años para que Satanás pudiera entender cuál era el hijo de la promesa. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y el 5, es claro que cuando nosotros leemos, el apóstol San Juan ve una mujer vestida de blanco, con 12 coronas, 12 estrellas, y sobre todo estaba encinta. Encinta significa que estaba esperando un bebé, y que no solamente estaba esperando un bebé, sino que tenía dolores de parto, pero que también se vio otra señal, que fue un gran dragón bermejo, un gran dragón rojo, que se levantó y se paró frente a la mujer con el fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Esto significa que Satanás estuvo pendiente de la venida de Cristo con el fin de poder destruir a Jesús. Y nosotros conocemos realmente la historia. A pesar de que Satanás no pudo destruir a Moisés, pues él llevó su primer chasco, pues no era Jesús el que estaba viniendo a libertar al pueblo. Pero sin embargo, después de mucho tiempo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, Dios nuevamente le da una señal y dice: la Virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Sin duda alguna, también Satanás ahí estaba presente cuando el profeta Isaías menciona estas palabras. Pero también en el capítulo 9, versículos 6 al 7, nuevamente el profeta Isaías dice: un niño nos es nacido, y el principado sobre sus hombros, y llamarse su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz y Dios fuerte. Así que ahí estaba ya la señal para Satanás. Tendría que venir una virgen, y que de esa virgen vendría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El chasco que ahora llevaba Satanás era que Jesús no venía con su esplendor, no vendría con su gloria, sino que vendría a la forma humana, a través como un niño. Y si nosotros vemos el ser humano, es la persona más indefensa de toda la creación. El libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2, también el profeta Miqueas dice: y tú, Belén Efrata, de ti nacerá el que será el libertador del pueblo. Así que Jesús, Dios, estaba hablando no solamente de la Virgen, sino que también estaba dando la posición geográfica y en qué lugar tenía que nacer Jesús. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían 2 ciudades llamadas Belén, pero el profeta Miqueas dice claramente: serán en Belén Efrata, de ahí nacerá el niño, y de ahí será esta mujer que será virgen, la cual tendrá y dará a luz a Jesús. Porque es claro, en el libro de San Mateo capítulo 2, versículo 16, Satanás también hizo planes para poder actuar de la misma manera como actuó con Moisés, buscando a Faraón para destruir a Moisés. Ahora Satanás hace planes para poder utilizar el poder del Estado
y buscar la manera de matar a Jesús. Mateo capítulo 2, verso 16, dice que cuando Herodes se vio burlado, tuvo que mandar a matar a todos los niños menores de esa edad. Sin embargo, nosotros tenemos la certeza que Jesús es Dios. En el libro de San Lucas capítulo 4, verso del 1 al 13 también, nosotros nos damos cuenta que Satanás reconoce porque va a buscarlo en la tentación. San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, cuando el ángel Gabriel se presenta ante la Virgen María y le da la salutación, le es claro y le dice: tú tendrás un hijo, y el hijo que tendrás le pondrás por nombre Jesús. Jesús o Yoshua. Jesús viene de ese hebreo que es Yoshua. Yoshua significa Jehová salva. Y además confirma el ángel Gabriel, dice: lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Por esa razón, cuando Satanás se dio cuenta que a la Virgen María se le daba esa salutación, no tuvo duda en saber que ahora Jesús venía para salvar a la humanidad. Así que Satanás intentó matar a Jesús, tal como lo dice Apocalipsis 12:5, y la mujer concibió, dio a luz un hijo. Pero también dice que este niño fue arrebatado para el cielo y para su trono. La profecía estaba lista. Es más, nosotros podemos leer el libro de San Lucas 4:34 al 35, donde nos damos cuenta que los demonios reconocían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y cuando Jesús reprendía a los demonios, estos obedecían porque sabían que estaban en la presencia de un hombre más poderoso que él, que es el Creador y es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis 12:5 confirma que a pesar de todo, este niño que iba a nacer de esta mujer iba a ascender hacia el cielo y para el trono. Más adelante vamos a ver por qué dice la Biblia: y el niño fue llevado, sí, hacia el cielo y para su trono. Dos cosas importantes: y que vendría a regir con vara de hierro a todas las naciones. Satanás buscó la forma de presentarse ahora ante Jesús, y él fue directamente. Ahora no hubo, recordemos que en el cielo, el libro de Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, ahí dice que hubo una batalla en el cielo. Estaba el dragón con sus ángeles, estaba Miguel y sus ángeles. El dragón representa a Satanás, mientras Miguel es Jesús, y estaban por otro lado los ángeles. La primera batalla estaba Jesús con sus ángeles y Satanás y los ángeles. Sin embargo, ahora se vuelven a encontrar por segunda vez, y el campo de batalla no es el cielo, sino es en el desierto de la tentación. Y Satanás, ustedes saben que lo tentó 3 veces y lo quiso probar de la misma manera como cayó Adán y Eva por causa del apetito. Satanás buscó la forma que también por causa del apetito y el hambre que tenía Jesús, también él pudiera convertir las piedras en pan. La pregunta fue clara: si eres el Hijo de Dios, poniéndole en duda. Pero Jesús no cayó en su juego, porque al igual que Eva, recordemos que Satanás utilizó el mismo método con que Dios te ha dicho. Ahora vuelve a utilizarlo con Jesús. Si eres el Hijo de Dios, esperando que Jesús se pusiera a platicar lo mismo que hizo Eva. Pero Jesús no le dio cabida a la tentación. Él fue directamente con la Biblia y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después vemos las siguientes tentaciones, pero no tuvo éxito. Y como no tuvo éxito, el libro de San Lucas capítulo 4, versículo 35 dice que dejó a Jesús por un rato. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas que le puso de Jesús a nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis 12:5 vuelve a decir que Jesús tendría que ser llevado al cielo y para el trono. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 10, donde los discípulos estaban juntos, y después de la resurrección que vimos el día de ayer, que cuando Cristo murió y resucitó, tocó para Satanás la campana de la muerte. Ahora, viéndose vencido Satanás aquí, él pudo ver cómo Jesús salió victorioso cuando vino a esta tierra y tuvo que ascender hacia el cielo.
Pero Satanás no se quedó contento. Recuerden que cuando Cristo ascendió al cielo, estableció algo muy importante aquí, que es su iglesia. Entonces Jesús en el libro de San Mateo capítulo 21, verso 40 también dice: lo que me hagas a uno de estos mis hijos, me lo estás haciendo a mí. Y Satanás sabe que cuando tú recibes a Cristo, ¿sí?, Satanás tiene que atacarte a ti, porque le estás dando la espalda y te tiene que dar donde más te duele. Problemas con la familia, problemas en tu trabajo, en fin, hay muchas formas. Así que cuando Satanás se vio nuevamente burlado y se dio cuenta que no tuvo éxito con nuestro Señor Jesucristo, el libro de Hechos capítulo 8 versículo 1 dice que Satanás comenzó a perseguir lo más sagrado que hoy tiene Jesús, que es su iglesia. Y aquí encontramos el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 5 al 6, que la mujer, que es la iglesia, tuvo que huir al desierto, donde esta iglesia es perseguida por otro poder. Recordemos que la descendencia de Satanás también iba a perseguir a la iglesia, y esta iglesia es perseguida por casi 1260 años. Así que ahí se cumple Génesis 3:15, donde la descendencia del dragón busca perseguir también a la descendencia de la mujer. Y aquí en el libro de Apocalipsis, ¿sí?, libro Apocalipsis capítulo 12 versículo 13, volvemos a tomar en cuenta, donde si usted lee, dice que cuando el dragón se llenó de ira, volvió a perseguir a la mujer por segunda vez. Aquí tenemos otra fase, que después, durante ese tiempo de 1260 años, el dragón persigue a la mujer. Sabemos que el dragón representa a Satanás y la iglesia, la mujer representa a la iglesia. Aquí, el capítulo 12 de verso 17, Satanás identifica realmente quién es esa iglesia que tiene que perseguir. No es cualquier iglesia. Hay miles de iglesias en el mundo, pero no con todas tiene guerra Satanás. Satanás le interesa solamente una iglesia. Y si usted lee el libro de Apocalipsis 12:17, dice que Satanás los identifica porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14 verso 12 dice también: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, en las escenas finales de este mundo, Satanás ahora va a incluir a otras personas más. Apocalipsis 16 versículo 13 al 16 dice claramente que ahí hay tres: vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca, ¿sí?, del dragón, de la bestia. Ahora está presente la bestia. Más adelante vamos a ver cómo identificar a la bestia. Y luego de la boca del falso profeta. También vamos a ver a qué le llama el Apocalipsis al falso profeta. Y dice que habían 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pero que estos son espíritus de demonios, que van a ir a todo el mundo, a los reyes de la tierra, en cualquier parte, para reunirlos para una gran batalla. Otra vez otra batalla, pero ahora la batalla ya no es en el cielo. Ahora ya están involucrados. Vuelvo a recalcar, en la primera batalla estuvo Jesús y sus ángeles, mientras del otro lado estaba Satanás y sus ángeles. En el segundo encuentro que tiene Satanás es en el desierto. El lugar es en el desierto, donde está Cristo y está Satanás solos nada más. Pero antes de que Cristo venga, Satanás va a buscar unir a todo el mundo. Va a buscar reunir a presidentes, va a buscar la unión en todos. Quizás más adelante vamos a hablar lo que hoy se le llama el nuevo orden mundial, hasta donde está buscando Satanás de unificar todo a través de un solo lenguaje, como lo hizo cuando se construyó la torre de Babilonia. Así que Satanás tendrá un trabajo muy arduo. Por eso Apocalipsis dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque Satanás ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y es cierto que Satanás sabe que está sentenciado. Se lo dijo Jesús en el libro, se lo dijo Dios allá en el Génesis capítulo 3 versículo 15. Es más, en el capítulo 19 de Apocalipsis verso 20, cuando Cristo venga por segunda vez,
dice que tomará a la bestia y con ella al falso profeta y también los destruirá. Sin embargo, en ese periodo no se le queda destruido Satanás. Satanás dice el capítulo 20 de Apocalipsis que pasarán 1000 años. Y después de esos 1000 años, el capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis, dice que Satanás por fin será destruido. Ahora, solamente nos queda un buen consejo que nos da el libro de Romanos, capítulo 16, verso 20, donde nos dice Dios que tengamos paciencia, porque en breve Satanás será destruido bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la victoria está ganada. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, debes saber que solamente Jesús es el único que ha podido vencer a Satanás y es el que lo vencerá siempre. Tú no puedes vencerlo, ni yo. Hay un dicho grande que se dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sin embargo, el libro de Hebreos dice claramente, el capítulo 2, versículo 14 y 18, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para vencer con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es saber, a Satanás. Así que, querido mi hermano, Satanás es un ser vencido, está sentenciado y podemos salir victoriosos por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios pueda bendecirte.